Este documento, que es la Carta Magna de 1215, es un documento que fue redactado en forma de carta, de ahí su nombre que tiene, Carta Magna. Fue redactado en forma de carta y se llamó Magna por la importancia que tuvo en su momento histórico, ya que algunos de los miembros de la burguesía de Inglaterra de esa época tuvieron la necesidad de imponerle al rey Juan sin tierra una serie de obligaciones y de exigirle una serie de derechos para que pudieran continuar viviendo de forma normal, porque el rey había estado abusando del poder. Había estado abusando del poder, se había estado extralimitando en el poder que tenía el rey, y entonces algunos miembros de la burguesía tuvieron la necesidad de imponerle algunos derechos y obligaciones al rey Juan sin tierra. Y estos derechos y obligaciones que fueron impuestos al rey fueron redactados en forma de carta, que repito, se le llamó Carta Magna por la importancia que en ese momento histórico tenía. Este es el antecedente importante más remoto que hay en Inglaterra para el constitucionalismo, porque no debemos olvidar que el constitucionalismo tiene como objetivo garantizar los derechos y las libertades de las personas. Ese es el objetivo principal del constitucionalismo. Entonces, en ese momento histórico, había una necesidad de limitarle al rey Juan sin tierra el ejercicio de su poder. Había una necesidad de limitarle el ejercicio de su poder y de alguna manera de controlarle también el ejercicio del poder. Esto en virtud de que había estado abusando de ese poder y, repito, los burgueses o la clase burguesa, la clase alta, tuvo la necesidad de exigirle al rey Juan sin tierra que se obligara y se sometiera a una serie de derechos y obligaciones, lo cual hizo de manera voluntaria, y entonces el rey Juan sin tierra suscribió este documento denominado Carta Magna en este año de 1215. Digamos que esto es el antecedente, de este documento de la Carta Magna. Digamos que son las circunstancias políticas en general que hubo en torno de este documento. Ahora vamos a ver de manera directa algunos numerales, algunos apartados. No podemos decir artículos porque no eran propiamente artículos, digamos que eran numerales, ¿no? Vamos a ver algunos numerales de este documento denominado Carta Magna, y vamos a ir viendo gradualmente cómo estos numerales se redactaron en un sentido en el que, número uno, se le limitaba en el exceso del uso del poder público al rey, y número dos, se intentaba garantizar los derechos y las libertades de las personas. Esas son las dos características que hay en torno de la Carta Magna de 1215. Entonces, bueno, para empezar tenemos este numeral 9, que textualmente, bueno, solamente vamos a ver también algunas partes, no lo vamos a ver completo, sino solamente algunas partes que son lo que más interesa. Y aquí vemos que en la redacción está expresada una idea concreta en la que el rey Juan sin tierra se obliga, dice aquí, se obliga a no embargar tierra o renta por ninguna deuda
Dice, mientras haya muebles del deudor en la finca en la que sean bastante para pagar la deuda. Dice, ni se embargará a los fiadores del deudor, entre tanto que el deudor principal sea suficiente para el pago de la deuda, y si el principal deudor falta al pago de la deuda, no teniendo enteramente con qué satisfacerla, entonces los fiadores responderán de la deuda. Vean ustedes, aquí lo que tenemos es una obligación a la que se está sometiendo el rey Juan sin tierra, cuando dice que ni él ni sus alguaciles embargarán ninguna tierra por ninguna deuda, mientras haya muebles del deudor, es decir, mientras haya otra manera de garantizar la deuda que se trate, ¿no? Esto significa que no va el rey ni los alguaciles, o sea, el rey ni sus subordinados, no van a abusar del poder que tienen para extralimitarse o para excederse en la aplicación de la norma, que en este caso estamos hablando del cobro de una deuda, ¿no? A pesar de que hay una deuda, no van a extralimitarse y abusar de las atribuciones que tienen para cobrar esa deuda, sino que ahora lo que hay, lo que se está estableciendo aquí, precisamente es que debe haber una cierta clase de justicia en el cobro de esa deuda, ¿no? Esto dice este numeral 9. El numeral 13 dice, los ciudadanos de Londres tendrán todas sus antiguas libertades y costumbres libres, tanto por tierra como por agua. Ajá. Libertades y costumbres libres. Con bueno, es muy claro que lo que están haciendo es obligar al rey a garantizar la libertad de las personas. Dice tanto por tierra como por agua, ¿no? Garantizar la libertad de las personas. Hubo necesidad de establecer esto por escrito, repito, por la situación de que el rey y sus subordinados abusaban del poder. Entonces hubo necesidad de establecer este tipo de situaciones para que no siguiera abusando del poder. En el numeral 20 dice, ningún hombre podrá ser multado por una pequeña falta, sino según el grado de la falta. Según el grado de la falta. Esto, hoy en día tenemos una institución jurídica que se llama individualización de la pena. Ajá. Y esta individualización de la pena significa que el juez va a imponer una sanción acorde con la magnitud de la infracción cometida, acorde con la importancia o la gravedad de la violación o de la vulneración a la norma que haya cometido, acorde con eso. Y entonces, bueno, en este caso vemos la similitud. Esto se hace precisamente para evitar que haya un abuso en la imposición de sanciones, ¿no? Entonces, no por haberse robado, por ejemplo, 1 kilo de aguacates, lo van a meter a la cárcel 10 años de su vida, ¿no? Esa sanción está desproporcionada, ¿no? O si se roba 1 kilo de aguacates y le imponen una sanción de un valor monetario como de un coche, por ejemplo, o de una casa, obviamente esto está desproporcionado, ¿no? Si el kilo de aguacates vale 20 pesos y por haberte robado 1 kilo de aguacates te impongo una multa de 1 millón de pesos, esto está desproporcionado, ¿no? Y esto no refiere a otra cosa más que a un abuso en el ejercicio del poder. Entonces, esta fue precisamente una de las razones por las que en la Carta Magna se establece que ningún hombre podrá ser multado por una pequeña falta, sino según el grado de la falta. Ajá. Y luego dice, por una falta grave será multado en proporción a la gravedad de ella. Algo parecido a lo que les decía de la individualidad de las penas, ¿no? De la individualización de las penas. Y luego dice, salvas las pertenencias de la vivienda que tiene
o sea, sin que se le cobre de las cosas que tiene en su vivienda, dice, y si fuere comerciante, salvo su mercancía, o sea, tampoco se le debe de cobrar o se le debe de multar con su mercancía, ¿no? Esto se parece es muy similar a lo que hoy en día tenemos. Hoy en día también hay prohibiciones en ese sentido. Por ejemplo, en un embargo en materia mercantil o en materia civil, en un embargo no podemos embargar muebles que son indispensables para la vida de la persona. No se puede embargar un refrigerador, por ejemplo, o una cama. ¿En dónde va a dormir? O la estufa, por ejemplo. ¿En dónde va a hacer su comida? ¿No? Esas cosas son inembargables, ¿no? Y entonces, precisamente se establece esto con la finalidad de evitar el abuso en el ejercicio del poder de las personas, ¿no? Y vean, este es el antecedente, ¿no? Dice, y un villano será multado de la misma manera, salvo su aparejo de carro, si cayere bajo nuestra clemencia, ¿no? Que es algo similar. Bueno, cuando dice villano, está hablando de alguien que vive en la villa, ¿no? Será multado de la misma manera, salvo, salvo el mueble o el instrumento que tenga para transportarse. Se considera que eso no debe de multarse, ¿no? No se le debe de cobrar con eso, ¿no? Entonces, esto establece una serie de parámetros que limitan el ejercicio del poder público tratándose de pequeñas faltas o de faltas graves, de acuerdo a lo que aquí dice, ¿no? Entonces vean ustedes cómo esto se parece, repito, se parece hoy en día a esto que conocemos como individualización de la pena, ¿no? El numeral 30, el numeral 30 dice, ningún sheriff o alguacil nuestro u otro cualquiera tomará caballos o carros de ningún hombre libre para hacer acarreos contra la voluntad de dicho hombre libre. Ajá. ¿Qué era lo que pasaba? Que, que en esa época, incluso aunque la persona no quisiera, utilizaban sus caballos o sus carros, como dice aquí, para hacer acarreos, aunque no quisieran, ¿no? Llegaba la autoridad y ¿sabes qué? Vamos a utilizar tus caballos. No, pero que no quiero, no importa, aquí la autoridad somos nosotros y te aguantas, ¿no? Esto no significa otra cosa más que un abuso del poder. Y vean esto, en este numeral 30, el rey Juan Sin Tierra se obliga a que esto no debe volver a pasar, a que no debe de tomarse los caballos o los carros de las personas contra su voluntad, ¿no? Tiene que haber tiene que haber una conformidad, una manifestación de la voluntad, ¿no? En el numeral 31 dice, ni nos, o sea, ni el rey, ni nuestros alguaciles, dice, tomaremos la leña que no es nuestra para nuestros castillos o para otros usos. Y lo mismo, contra la voluntad del dueño de esa leña. Es algo muy similar al caso de los caballos y los carros, pero aquí con el caso de la leña, ¿no? Y también el antecedente, pues es también muy similar, ¿no? ¿Cuál es el antecedente? Una práctica abusiva por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, por eso el rey Juan Sin Tierra aquí se está sometiendo, se está voluntariamente comprometiendo a que no van a tomar la leña de las personas, ¿no? Sin su voluntad, sin su voluntad. Y con esto lo que se hace, o lo que se logró con este numeral de la Carta Magna, es limitarle el ejercicio abusivo del poder al rey, a Juan Sin Tierra en este caso, pero también a sus alguaciles, ¿no? Que eran los que ejecutaban las órdenes precisamente, ¿no? Y el numeral 36 dice, de aquí en adelante no se dará ni cobrará nada por un auto de investigación con respecto a vida o miembros, sino que se otorgará gratuitamente y nunca será denegado. ¿Qué significa esto?
Actualmente tenemos un precepto precisamente constitucional, en el que se prohíbe, que haya cobros por parte de los órganos jurisdiccionales cuando se trata de impartir justicia. Ajá. Está prohibido, están prohibidos los cobros, casi textualmente así lo dice nuestra constitución actual. Están prohibidos los cobros. ¿Por qué? Porque la actividad de los órganos jurisdiccionales es una actividad estatal, ¿no? Es un servicio público. Ajá. Bueno, hoy en día sabemos eso. Hoy en día sabemos eso, de que es un servicio público, es una actividad estatal, está prohibido. Y hoy en día prácticamente nadie hace eso, ningún órgano jurisdiccional hace eso, al menos no que se sepa, ¿no? Eh, Hoy en día está muy claro, pero el antecedente es este, en la Carta Magna de 1215. Estamos hablando de 800 años de antigüedad del antecedente de este precepto que prohíbe que los órganos jurisdiccionales cobren aquí dice, por un auto de investigación con respecto a vida o miembros, dice, sino que se otorgará gratuitamente y nunca será denegado. Algo parecido dice nuestra Constitución, que dice que la justicia será pronta y expedita, o sea, además de que no será negada, además debe ser pronta, nada de que se va a tardar mucho, ¿no? Bueno, vean ustedes cómo el antecedente, incluso es muy similar el precepto que encontramos aquí en la Carta Magna de 1215, ¿no? El artículo 38, perdón, el numeral, quedamos que no son artículos, son numerales. El numeral 38 dice, ningún alguacil pondrá en lo futuro en juicio a ningún hombre sobre su acusación singular, sin que se produzcan testigos fidedignos para probarla. Testigos fidedignos para probarla. Vean, este numeral también tiene un antecedente precisamente en el abuso del ejercicio del poder. ¿Qué era lo que pasaba? Que a las personas que se les sometía a juicios no les permitían testigos, ¿no? O no se permitía que hubiera testigos, tanto acusadores como de la defensa. Y esto hacía que hubiera un perjuicio en contra de las personas que estaban siendo juzgadas. También, de la misma forma, hoy en día tenemos, todo esto que les estoy comentando ya lo verán ustedes en sus materias que van a ir viendo en lo subsecuente, con más detalle, por supuesto, ya en lo que es en la actualidad. Aquí estamos viendo el antecedente, ¿no? En la Carta Magna, pero hoy en día tenemos algo similar. ¿Por qué? Porque todas las personas que sean sometidas a juicio tienen derecho de ofrecer testigos de descargo, y también tienen derecho a conocer, por ejemplo, a la persona que los está acusando, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y así, como ejemplo de esto, el numeral 39 dice, ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado o molestado de alguna manera, dice, y no dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus partes o por la ley del país. ¿Qué es lo que nos está diciendo este numeral 39? Nos está diciendo que sí puedes arrestar a una persona, ¿no? O puedes detener o meter a la prisión a una persona, o embargarle sus bienes o desterrarlo o incluso molestarlo. Sí puedes, pero solamente lo vas a hacer cuando haya de por medio un juicio legal de sus pares, o sea, de ciudadanos, y que ese juicio se lleve a cabo por la ley del país.
no por la arbitrariedad ni por las ocurrencias de los alguaciles ni del rey, ni por el capricho, porque esto es un abuso. Ajá. Entonces, lo que se está haciendo otra vez con este numeral 39 es precisamente limitar el abuso en el ejercicio del poder. Ajá. Y bueno, este numeral 39 es parecido también a un artículo, a un famoso artículo que tenemos hoy en día en nuestra Constitución, que dice incluso se puede leer que dice algo muy parecido a esto que está establecido en la Carta Magna de 1215, ¿no? Hace 800 años aproximadamente, ¿no? En una parte donde dice, nadie podrá ser molestado en su familia, bienes, posesiones, si no es mediante un mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive, etcétera, etcétera, ¿no? Así dice, palabras más, palabras menos, nuestra Constitución actual en uno de los primeros artículos, o lo que es lo mismo, en la parte dogmática de nuestra Constitución. Así dice. Y vean ustedes el parecido con este numeral 39, ¿no? Con este numeral 39, ¿no? Donde básicamente lo que establece es que debe haber un juicio legal por pares, o sea, los pares son iguales, un par es alguien igual, ¿no? Los pares son sus iguales, o sea, lo deben de juzgar otros hombres libres. Si vamos a juzgar a un hombre libre, va a ser juzgado por otros hombres libres, por sus pares, y además por la ley del país, ¿no? Y el artículo 40 dice, a nadie venderemos, a nadie negaremos, ni retardaremos el derecho a la justicia, ¿no? Ya les había comentado hace un rato que hay un precepto también hoy en día constitucional que dice que la justicia deberá ser pronta y expedita, ¿no? Además de gratuita, como ya vimos hace rato, ¿no? Y vean, pues esto también tiene la intención de limitar el abuso en el ejercicio del poder del rey Juan Sin Tierra y de sus alguaciles, ¿no? El 41 dice, todos los comerciantes podrán salir salvos y seguros de Inglaterra, y entrar en ella, con el derecho de quedarse allí y trasladarse tanto por agua como por tierra, ¿no? Trasladarse tanto por agua como por tierra, para comprar y vender según las costumbres antiguas y permitidas, dice, sin ningún perjudicial portazgo. ¿Qué es esto de portazgo? Un portazgo era una especie de autorización, era una especie de salvoconducto. Ajá. Y también hoy en día tenemos en nuestra Constitución un artículo que dice, palabras más, palabras menos, que dice que todos tenemos derecho de transitar por el territorio de la República Mexicana, entrar y salir de ella sin necesidad de un salvoconducto. Ajá. Vean ustedes el parecido que tiene con este numeral 41, solo que este numeral 41 fue redactado, como les decía, hace como 800 años, ¿no? Pero vean ustedes el parecido, ¿no? Con esta situación. Hoy en día lo conocemos como libertad de tránsito. Este precepto que estamos viendo aquí y que está hoy en día en nuestra Constitución. Libertad de tránsito. Ajá. El 42 dice, en lo futuro será legal para cualquiera, dice, salvo siempre aquellos que están encarcelados o proscritos de acuerdo con la ley del reino, y nativos de algún país en guerra con nosotros, y comerciantes que serán tratados en la forma prevista más arriba, dice, en lo futuro será legal para cualquiera, dice, dejar nuestro reino y volver a él, salva y seguramente por tierra o por agua. Esto es libertad de tránsito también. Se complementa con el numeral 41. Ajá. Entonces ven ustedes cómo todos estos numerales, que solamente aquí estamos viendo algunos ejemplos, algunos numerales como ejemplificativos de la Carta Magna de 1215,
Vean ustedes cómo todos estos tuvieron la intención, número uno, de limitarle el poder a Juan Sin Tierra para que no abusara de él, y número dos, garantizar los derechos y las libertades de las personas, ¿no? De los ciudadanos libres, de los ingleses, por supuesto, ¿no? Y estas intenciones estaban plasmadas por primera ocasión de manera escrita en la Carta Magna de 1215, que después fue sustituida esta Carta Magna de 1215 por otra, más adelante, años después, pero en esencia tiene los mismos preceptos o muy similares, pero el antecedente de la Carta Magna de 1215 nos puede dar una idea de cómo este documento en Inglaterra empezó prácticamente con una tradición constitucionalista. Obviamente sin que en ese momento se le diera ese nombre, esa designación de constitucionalista, porque había otro vocabulario, ya era otra, y por eso se le puso Carta Magna, ¿no?